La presentación va a ser puntual. eh, en los temas sociales, básicamente vamos a hablar de dos puntos. El módulo uno de esta masterclass, ¿qué nos dice la guía sobre la elaboración de los planes de cierre? Hay una guía para elaborar planes de cierre de minas, y ahí hay algunos aspectos o lineamientos sobre los temas sociales. Y luego vamos a ver qué dice el estándar del ISMM, lo que es este estándar internacional. Un poco ver las diferencias ahí y ver qué es lo que es la transición social, qué importante es la transición social. Bueno, pueden ver ahora un esquema. En este esquema está el ciclo de vida de la mina, ¿no es cierto? Con los requisitos de presentación de los estudios y permisos de cierre. Ustedes ven acá en la parte inicial, en la exploración, que dura entre 1 y 10 años, piden un plan de cierre del proyecto de exploración, y esta exploración avanzada requiere de un plan de cierre completo con estimaciones y costos y garantías de financiamiento. Es decir, ahí tiene que haber elementos sociales. Luego tenemos este otro punto, la investigación detallada del sitio, del diseño, ¿no es cierto? Ahí en la parte de diseño está el EIA, como pueden ver acá. Y cuando se apruebe el EIA, se aprueba también un plan de cierre, pero a nivel conceptual. Entonces los temas sociales también son a nivel conceptual. Y luego de la aprobación se tiene que hacer un plan de cierre detallado, luego de pasado un año de la aprobación y antes de que inicie la operación, ¿no? Luego ya en la operación hay la actualización de los planes de cierre, que incluye pues estimados de costos, una primera actualización 3 años después de la aprobación del plan de cierre detallado, y seriamente cada 5 años, ¿no es cierto?, en lo que dure la operación. Entonces, esto nos muestra que el plan de cierre es un instrumento vivo, es un instrumento, una herramienta viva, que no es que se hace y ya uno lo olvida o va, digamos, archivándolo por ahí. No, una herramienta que tiene que estar actualizándose. Si bien es cierto, ahí dice cada 3 años o cada 5 años, pero tiene que en verdad tener información actualizada de la operación y de los factores sociales. Normalmente se está actualizando con la información del último plan de cierre, y ese hace mención al anterior plan de cierre. Entonces es como solamente un copiar y pegar de planes más, digamos, antiguos, y no una actualización con vistas al futuro de qué lo que podría pasar y cómo está cambiando eso, las percepciones de los grupos de interés, o de repente está surgiendo un impacto que nos, digamos, está dejando de lado, pero después puede causar problemas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta el ciclo de vida, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la guía en temas de cierre, en temas sociales, ¿no? Hay que hacer, por ejemplo, dice, para cada una de las áreas directo e indirectamente afectadas, proporcionar información cuantitativa en caso se encuentre disponible, complementada por información cualitativa que actualice la línea de base de la mina y resalte los cambios sociales, económicos y culturales que hayan ocurrido a lo largo de la vida de la mina. Esta información deberá incluir datos que reflejen los cambios en los subgrupos poblacionales, como las mujeres, niños, población en extrema pobreza y población indígena. Acá tenemos algunas variables, las 10 variables que proporciona, como por ejemplo demografía, población, infraestructura, acceso y uso de recursos, sistemas de producción, empleo, economía, educación, salud, organización, percepción de la población y patrimonio cultural. Estos datos varían en el tiempo, ¿ya? Y los planes de cierre a veces no están actualizando la información. Entonces, obviamente va a haber problemas cuando empiecen a cerrar las minas. Ya se discute eso no solo en el Perú, se está discutiendo en Canadá, en otros países, que el tema social es muy importante, porque se van acercando los cierres y no han hecho un buen recojo de información o una información actualizada. Uno puede haber recogido información sobre cuál es la economía, ¿no es cierto?, al inicio,
de repente a un año después de la IA, y luego han ido utilizando esa misma información, pero la economía de repente ya cambió, hay una dependencia económica con la mina, hay otros proveedores, hay otros, digamos, cadenas que se han surgido, sociales, económicas en torno a la mina, ¿no es cierto? Otra infraestructura, o infraestructura que depende de la población, ¿no? O proyectos sociales que de repente la mina ha desarrollado, y qué va a pasar cuando se vaya. Entonces, la línea de base social no solamente tiene que ser una línea que se hizo en un primer momento, sino que tiene que ser actualizada para poder establecer estrategias o medidas sociales a tiempo, ya que se entiende que es un documento vivo que tiene que estar actualizado. Hay mucha confianza al no actualizar esa información porque obviamente no hay rigidez en las normas para pedir data. A ver, me avisan si se logra ver. Sí, se logra ver. Perfecto. Bueno, entonces les estaba explicando que este es el ciclo del cierre de minas, ¿no es cierto? Y es un documento vivo, el plan de cierre de minas. En aspectos socioeconómicos y culturales, ¿no? La guía para elaborar de planes de cierre te pide información demográfica. Dice, para cada una de las áreas directas, indirectas, afectadas, proporcionar información cuantitativa en caso se encuentre disponible, complementada por información cualitativa que actualice la línea de base de la mina y resalte los cambios sociales, económicos y culturales que haya ocurrido a lo largo de la vida de la mina. Esta información deberá incluir datos que reflejen los cambios en los subgrupos poblacionales como las mujeres y niños, población en extrema pobreza y población indígena. Hay variables, como pueden ver, demografía, población, infraestructura, acceso a sus recursos, sistema de producción, empleo, economía, educación, salud, organizaciones políticas, percepción de la población, patrimonio cultural. Es decir, tiene que haber una línea base en los planes de cierre, y esta pues tiene que actualizarse en estas actualizaciones que vimos que se hacen cada 3 años, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué? Porque el tema social es dinámico, va cambiando, y hay que actualizar esa información. Lamentablemente, a veces en los planes de cierre se sigue citando otra línea base del estudio anterior y así continúa. Pero es importante saber que la mina, de todas maneras, tiene un efecto directo e indirecto en algunas de estas variables. Lo que en economía o el indicador en economía era al inicio otro, luego los años es otro. De repente ya hay una dependencia económica, o el uso de recursos es diferente, entonces o las percepciones son diferentes, ¿no es cierto? O los tipos de organizaciones son diferentes, de repente ya hay ONGs que están en contra de la mina, o hay ONGs que dependen de la mina. Entonces, esta línea de base tiene que ser actualizada, por más que incluya costos, por más que no quieran hacerlo, es estratégico hacerlo, porque cuando llegue el día final del cierre va a haber problemas, y vamos a ver después cómo el estándar ISMM sí lo identifica. Ya la discusión no solo en Perú, sino a nivel de otros países como en Canadá, es la transición social, cómo atender las expectativas de la población cuando ya se va a cerrar, y la brecha que existe entre la expectativa y el cierre es muy alto, ¿no? Entonces es importante tener esta información actualizada. En temas de consulta, procesos de consulta, dice la guía, para los nuevos proyectos que presenten un informe de IA, el proceso de consulta desarrollado para el EIA debe incluir los temas relativos al cierre, en cuyo caso no requerirá consultas adicionales para el plan de cierre. En todo caso, el plan de cierre puede hacer referencia al proceso de consulta que documente el EIA. Es decir, que en el EIA se hacen las consultas sobre el cierre y esa información sirve. Hay instrumentos dentro de los planes de cierre, herramientas como publicación de anuncios, avisos radiales, entrega de los planes de cierre a las autoridades, ¿no?
Y durante la operación, para las minas en operación, se desarrollará y documentará el proceso de consulta dentro del plan de cierre de minas. Se podrá requerir consultas adicionales para actualizar los informes dependiendo de los cambios que podrían haber ocurrido en la composición de los grupos de interés, percepciones y actividades. Como pueden ver acá, dice actualización del plan de cierre, incluye estimado de costos, primera actualización 3 años después de la aprobación y la segunda actualización cada 5 años. Pero en estos 3 primeros años y cada 5 años tiene que haber un proceso de consultas estratégico que recoja las percepciones, la información, porque hay que pensar en futuro, no hay que pensar en el momento, de decir, bueno, no, todavía no, no. Ese es el gran error que están cometiendo en los cierres de minas a nivel social. No están recogiendo la información de percepciones, de grupos de interés constantemente y archivando la información de manera adecuada. El proceso de consultas, ¿qué te pide la guía? Dice identificar y caracterizar a los grupos de interés relacionados con el cierre de la operación, incluyendo todos los subgrupos poblacionales que puedan verse afectados de alguna manera por el cierre, tales como los trabajadores mineros, empresas locales que proveen bienes y servicios a la mina, poblaciones beneficiarias de empleo indirecto, poblaciones beneficiarias de programas de apoyo, subprogramas de la población beneficiaria de programas de apoyos especiales, propietarios que alquilan vivienda, personal de la identificación de grupos. No es una lista nomás de grupos. Una identificación de grupos de interés implica un análisis de grupos de interés. ¿Qué ONGs están presentes? ¿Quiénes son los posesionarios? ¿Qué recursos están utilizando? ¿Qué dependencia tiene con la mina? ¿Qué empresas locales están dependiendo de la mina? ¿Qué va a pasar de acá a 3 años? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su interés? A ese nivel se tiene que llegar para poder tener un adecuado cierre de minas. Las consultas, resultados que se obtuvieron de las consultas relacionadas con el cierre, objetivos de las consultas, mecanismos de convocatoria, mecanismos que son utilizados son talleres, grupos focales, asambleas, visitas con promotores, y se tiene que presentar toda esa información de esa consulta, los procesos de consulta, en esas actualizaciones. Ahí va la actualización de grupos de interés, ahí van los resultados de la consulta. Sin embargo, en los planes de cierre de estas actualizaciones es muy pequeño esto, no está muy bien desarrollado, pero eso, digamos, no debe ser el patrón. El patrón debe ser que esto mejore, que haya una buena identificación, pensando en futuro, buenas consultas, pensando en futuro. Luego también la guía nos habla de los programas sociales, ¿no es cierto? Algunos lineamientos claves que se tienen que considerar para hablar de esos programas. Por ejemplo, medidas de mitigación social, qué se está contemplando, qué impactos sociales y económicos hay, qué tendencias sociales y económicas importantes hay, cuantificar la dependencia económica y social, las oportunidades de empleo durante el cierre y poscierre, pagos y beneficios de liquidación, capacitación de programas de reconversión laboral, apoyo a empleos alternativos, uso de tierras y actividades económicas al cierre, citación actual a la titulación de tierras, transferencia de la administración de infraestructura, transferencia de iniciativas de desarrollo, transferencia de instalaciones de la mina, mitigar la pérdida de ingreso local, objetivos cuantificables por cada actividad, cronograma, responsables, funciones, hitos, reportes, actividades de cierre que contribuyan a lo social. Entonces, hay como 14 elementos que se deben tener en cuenta para los programas sociales en el cierre de minas. Normalmente el EIA tiene un plan de gestión social donde hay un programa de desarrollo productivo, un programa de adquisición de bienes, un programa de comunicaciones, y se ponen algunas medidas para mitigar los posibles impactos, pero eso se pone a nivel de la información que uno recoge en el estudio ambiental y se ponen, digamos, programas para atender esos posibles impactos, pero esto va evolucionando, ¿no? Entonces llega un momento que estos programas no van a ser suficientes si no se actualizan con un enfoque de estos 14 puntos, ¿no? ¿Cuál es la tendencia social? ¿No? O cómo están los programas de reconversión laboral o el apoyo a empleos
o cuál es la dependencia económica. No necesariamente lo ubicas en el estudio de impacto ambiental, sino en el proceso cuando va avanzando el proyecto, ¿no? Bueno, entonces lo que hemos visto es lo que la guía nos pide y vamos a analizar ahora qué, digamos, establece el estándar ISMM. Y acá es algo muy importante tener en cuenta. Miren este gráfico, esa es la transición social. Vemos acá que hay la exploración, la construcción, la curva está todavía baja, pero va subiendo hasta la etapa de operación, donde hay más actividad, donde hay más recursos financieros, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que la curva es alta. Pero luego, cuando ya se va a cerrar, ¿no es cierto? Eh, va bajando, va bajando, va bajando la cantidad de recursos que uno tiene, va bajando los proyectos que uno desarrolla. Entonces, pero la expectativa, ¿no es cierto? Eh, digamos, está alta, ¿no? Está alta de la sociedad. Si hay una transición social, ¿no es cierto? Entonces, la expectativa tiene que bajar también, tiene que ir conjuntamente con el proceso de cierre y poscierre. Pero si no se ha hecho los trabajos previamente, entonces la expectativa queda alta y hay una gran distancia entre la realidad del proyecto y la expectativa de la población, ¿no es cierto? Y eso no se va a solucionar cuando ya se está cerrando. Tiene que, digamos, ubicarse desde las etapas tempranas del proyecto y eso lo dice claramente el ISM, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda en la transición social este estándar? Dice que pues hay que tener, digamos, acá podemos ver una planificación de la gestión del proceso de transición social. La primera etapa es comprender, enlaza con la base de conocimientos y comprensión, ¿no es cierto?, de los aspectos socioeconómicos de la realidad. Participar, que es la comunicación, ¿no? Se compromete a desarrollar y validar un enfoque de transición social, se hace partícipes a los actores involucrados, a los stakeholders, para, digamos, ver cómo se va a involucrar, quién va a ser el, digamos, los responsables de repente de gestionar los proyectos cuando la mina no esté, o sea, qué nivel de participación tienen los actores. Implementación puede incluir acciones de asegurar financiamientos, realizar ensayos piloto de los programas. De repente es un proyecto que ya lo puede ver el gobierno regional o otra entidad, ¿no? Medir los resultados en comparación con los objetivos que se establecieron y revisar si el enfoque está funcionando, ¿no es cierto? Es un proceso. Acá lo podemos ver también explicado. Comprender implica un estudio de base de transición social, la base de conocimiento. Es clave esta base de conocimientos. No solamente es una línea de base social tradicional de un EIA. Una base de conocimientos significa tener data de los principales variables socioeconómicos y culturales del lugar, cuál es la dependencia económica, cuál es el tema cultural, cuál es digamos, la participación de los actores. Base de conocimiento. Si no hay esta base de conocimiento, no se va a poder hacer absolutamente nada, se va a tener una información muy limitada. Y eso es comprender. Comprometerse es hacer un plan de gestión de transición social y validar el enfoque con las partes interesadas. Un plan, no solamente un plan que esté escrito en el plan de cierre, sino un buen plan que atienda los futuros impactos, digamos, por el proceso de cierre y validarlo con las partes interesadas, ¿no es cierto? ¿Qué opinan? ¿Cómo va a ser su participación? Implementación, reportes e informes sobre el cumplimiento de este plan de transición social. Medir es evaluar, monitorear el estado situacional de las metas, indicadores y resultados que se están alcanzando.
Y revisar es actualizar o actualización de los estudios base de transición social y del plan de gestión social. Se revisa, se actualiza la base de conocimientos, se actualizan los programas y así hay una planificación de la gestión de la transición social. Como pueden ver, va mucho más allá de lo que dice una guía, la guía que actualmente es el lineamiento en nuestro país. Comprender, comprometerse, implementar, medir, revisar. Acá podemos ver, ¿no? Nuevamente la curva, la exploración, la construcción, y entonces sin transición social es que se queda arriba. Entonces acá hay un pasivo entre, digamos, ya las actividades de cierre y el periodo posterior al cierre. Las expectativas han quedado altas, hay problemas sociales que no se han identificado o mitigado a través digamos, del comprender, comprometerse, de la implementación, del medir, de revisar, y entonces pues hay un pasivo, que significa que no se ha hecho una transición social. Sin transición social se ha quedado arriba y esto puede causar conflictos al problema en el momento del cierre del proyecto. Entonces, implicará ver costos asociados con la actualización de la base de conocimientos, impactos sociales, análisis de sensibilidad de la comunidad, estudios de diversificación económica, hay que hacer estudios de línea de base para tener información, costos asociados con aspectos operativos o corporativos de la mina, ¿no es cierto? Formación o reciclaje de empleados y programas, cómo va a ser eso, cómo va a ser el tema del despido de personal, la comunicación, la planificación e implementación, costos asociados con la implementación de la transición social, la participación de las partes interesadas, la gestión de quejas, la inversión social e implementación, reubicación, incluyendo planificación e implementación, uso final de las tierras, costo para cumplir con la comunidad o visión de gobierno y sus requisitos, seguimiento posterior. Hay costos. No se van a identificar estos costos si no hay una buena base de conocimientos y por ende un buen plan de gestión, ¿no es cierto?, o implementación, ¿no es cierto?, que debe estar asociada con estos costos y luego eso se va a mejorar. Entonces, la base de conocimientos es un aspecto clave que tiene que hacerse de un inicio. Elaborar una línea de base con datos claves, con un enfoque de análisis de brechas. Esto es importante en la base de conocimientos, que es el primer paso que vimos, ¿no? La base de conocimientos, ¿no? ¿Qué comunidades hay? ¿Cuáles son sus aspectos económicos? Temas de salud, temas culturales, empleo por proveedores, uso tradicional de la tierra, la gobernanza, los derechos humanos, el patrimonio cultural. ¿Y qué brechas hay? Si uno va actualizando la base de conocimientos, se da cuenta, por ejemplo, que está surgiendo un problema sobre el agua. Entonces te das cuenta que no hay data sobre agua, no hay un registro, por ejemplo, de los canales de riego, propietarios o algo así. Entonces hay una brecha de información que hay que actualizarla en el tiempo de la operación antes que se llegue al cierre. ¿No? Cierre. Por ejemplo, ha habido proyectos que ha desarrollado la mina, sí, pero no ha habido una medición de estos proyectos, solamente se sabe que se ha invertido, pero cuál ha sido el efecto negativo o positivo. Ya hay una brecha de información ahí, hay que actualizar eso antes de que llegue el cierre. Y eso se da a través de fuentes oficiales, documentos del proyecto que va registrando y también recoge información de campo. Entonces, con eso uno va actualizando esa base de conocimientos que es lo fundamental. Bueno, conclusiones de este proceso, recoger información primaria en campo, en especial percepciones, es clave, también utilizar guías de observación desde un inicio, ¿no? Identificar en coordinación con el cliente el uso futuro de la tierra, cuál va a ser el uso. Contar con el soporte del cliente para los procesos participativos. Analizar la evolución de indicadores sociales para luego tener fundamentos para la relación de los programas sociales.
analizar los programas sociales de ley y los programas de cierre, elaborar un repositorio documentario de toda la información. Muchas empresas mineras no lo tienen, no están ordenados, no les pide información y hay información que, digamos, incluso hay un diagnóstico que se hizo con una metodología un año, el otro año se hizo con otra metodología, entonces no se pueden comparar. Ahí hay una deficiencia de información que está desordenada. Identificar compromisos sociales. ¿Qué compromisos sociales hay para ir atendiéndolos antes del cierre? Y iniciar un proceso de transición social, que es lo que mostré desde las etapas iniciales del proyecto, antes que exista este pasivo o esta diferencia entre la expectativa, el pasivo y ya el cierre, porque va a ser muy complicado luego atender en ese momento esos puntos, ¿no? Entonces, en líneas generales, estos son los aspectos que se abordan con la guía que hemos visto y los aspectos mucho más profundos que el ICMM exige por válida razón, porque es un tema que, digamos, muy pronto va a empezar a salir en los diferentes cierres de mina, incluso no solo en este país, en otros países donde ya se están, por ejemplo, en Canadá están discutiendo mucho esto, el tema de la transición social. Debería haber hecho eso con anticipación, a veces lo han dejado y pues ahí empiezan los problemas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Licenciado, muchísimas gracias por esta ponencia. Vamos a tener estos minutos antes de cerrar la sesión para que los participantes puedan hacerle llegar sus consultas, dudas o comentarios en caso de que tengan alguno. Ya estamos activando la opción del micro y el chat para que así puedan participar. Ok, ya están activadas las opciones, entonces los invitamos a participar en caso de que tengan alguna consulta. Mientras tanto, vamos aprovechando también estos minutos para invitarlos a revisar nuestra página web, sebaacademy.edu.pe. Allí van a encontrar toda la información sobre nuestras especializaciones y específicamente sobre esta especialización que nosotros estamos iniciando el 25 de octubre. Van a encontrar un brochure con todos los detalles, temas que vamos a abordar y también los perfiles de los 8 docentes que tienen a cargo el dictado de la especialización, ¿no? También invitarlos a seguir participando de nuestras masterclass. Toda esta semana completa tenemos masterclass netamente enfocadas en el tema de cierre de minas, a cargo justamente de los 8 profesionales que se están encargando del dictado del curso de cierre de minas. Ok, licenciado, me parece que no hay consultas, entonces ya con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Muchísimas gracias por esta ponencia, tanto a usted como al ingeniero Carlos. Nuevamente les recordamos que estamos en la semana del cierre de minas, entonces invitarlos también mañana a conectarse a la masterclass que vamos a estar llevando a cabo en el mismo horario de 8 a 10 de la noche. Muchísimas gracias a todos los participantes por su atención. Gracias nuevamente a los ponentes. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.